Hace 100 años, un grupo reducido de jóvenes intelectuales, escritores y artistas decidieron poner en marcha un programa de estudio, riguroso, de estudio y de desarrollo de conferencias, en el que decidieron retomar ciertas tradiciones filosóficas y literarias, fundamentalmente las grecolatinas y de ciertos autores de filosofía moderna, quizás sin que tuvieran conciencia plena de lo que estaban haciendo. Esas actividades repercutieron y trascendieron el horizonte temporal que ellos tenían a la vista. Me estoy refiriendo a la generación del Ateneo de la Juventud. Es sabido por todos que esta generación, con el paso de los años y las generaciones, pues puede ser vista como la generación que vertebró la vida intelectual y cultural del México contemporáneo. Hace unos meses, precisamente en el espíritu de esa tradición, igualmente pequeño grupo de estudiantes de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM decidió organizar una serie de conferencias, un ciclo de conferencias en homenaje y en el centenario de esta generación. El tema de hoy vamos a dedicarlo a hablar precisamente sobre el espíritu del Ateneo de la Juventud, que es como le han llamado estos jóvenes a su actividad. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas@21@gmail.com, y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, como dije en la introducción, vamos a dedicar el programa de hoy a recordar una de las generaciones más fascinantes, sin duda la más importante, por lo menos en el siglo XX, que renovó y después vertebró la vida intelectual y cultural, como se dice ahora, del México contemporáneo, la generación del Ateneo de la Juventud. No era la primera vez que existían Ateneos en México, ya había habido otros proyectos, pero encabezado, entre otros por Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Jesús de Acevedo, retoman la idea de juventud en virtud de que retoman a quienes dedicó José Enrique Radó su libro Ariel, que se publica en 1900. El Ariel de Radó está dedicado a la juventud de América, y por ello el Ateneo decide no ponerse ese nombre Ateneo de la Juventud, y después su influencia trasciende su horizonte temporal y está en todas las generaciones que vinieron después de la de ellos. Y a 100 años de distancia, pues una nueva generación se organiza, en este caso estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es fruto del Ateneo de la Juventud, ni más ni menos, se organizan y hace unos meses organizaron una serie de nuevas conferencias bajo el título El espíritu del Ateneo, y ellos son nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Federica González Luna. Hola, Federica. Hola, ¿cómo estás, Ismael? También está Luis Fernando Mendoza. Hola, Luis Fernando. Hola, Ismael, ¿qué tal? Y Alfonso Vázquez. Hola, Alfonso. Hola, ¿qué tal, Ismael? Que Alfonso recordarán que ya ha estado con nosotros en otros programas que dedicamos precisamente a la filosofía, porque he sido yo bastante enfático en señalar que el propósito de Plaza de Armas es fundamentalmente, hasta la medida de lo posible, sin ser un erudito y un pesado, ¿verdad?, llevar hasta donde sea posible las discusiones al nivel de implicación filosófica, porque es ahí donde muchas claves fundamentales se pueden dirimir. Y precisamente lo que el Ateneo, y con esto ya entro en materia con Federica, Luis Fernando y Alfonso, yo diría que una de las características fundamentales del Ateneo de la Juventud fue que, a diferencia de otros grupos, digamos, intelectuales, como pueden ser el que encabezó Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio o Guillermo Prieto, o la Academia de Letrán, por ejemplo, que se organiza con Guillermo Prieto, el mentor fue don Andrés Quintana Roo. Eran grupos que se organizaban evidentemente en una tesitura intelectual, literaria casi siempre, poética también,
pero filosófica quizá no tanto, pero casi nunca política, me atrevería a decirlo. Y la del Ateneo de la Juventud fue, digamos, lo que aísla a esta generación del resto, me parecería, es que ellos tuvieron una incidencia política muy concreta, que era la de, digamos, pelearse con el positivismo, ¿no? Ya había habido disputas intelectuales en otros lugares y en otros tiempos, pero me parece que la del Ateneo de la Juventud decidieron ahora sí que meterse de lleno contra el positivismo, en virtud de que el positivismo, como también se sabe, se había convertido un poco en la plataforma filosófica e intelectual del porfiriato. Más o menos eso es lo que yo podría decir de inicio. ¿Qué podrían decir ustedes? Sepan, bueno, los tres de filosofía de la UNAM, los tres también estudiantes de maestría de filosofía, ¿verdad? Sí. Pues bueno, en efecto, la generación de la Ateneo de la Juventud, con esta dimensión que se le da a su pensamiento en el horizonte político y la dimensión filosófica que ellos integran, en efecto la aíslan de las demás generaciones intelectuales que intentaron conformarse como ateneos, pero las integran plenamente a la sociedad mexicana de principios de siglo. Y eso es un hecho que va a propiciar pues una serie de intervenciones en el espacio público desde la propia filosofía, y es un movimiento intelectual que va a definir pues las políticas de la cultura en México en la primera mitad del siglo XX. Y dada esa importancia que tiene como generación, como movimiento, es de que nos dimos a la tarea de crear otro ciclo de conferencias para retomar este espíritu a 100 años de distancia, en donde hay distintas coincidencias con los tiempos que ellos vivieron, donde estamos en una crisis que se refleja pues en nuevos positivismos que a su vez plantean una serie de resoluciones ante el momento histórico. Entonces, todos esos fueron los factores que nos animaron a desarrollar ese ciclo de conferencias. Bueno, y también el ciclo de conferencias en cuanto a homenaje significa un recuerdo, ¿no? Y un recuerdo siempre se ha concebido como algo pasivo, una actividad pasiva, igual que el pensamiento. Y así como fue prueba el propio Ateneo de que el pensamiento repercute en la actividad política y social de un país, así el recuerdo mismo funge también un papel activo, ¿no? Por ejemplo, Bergson, él dice que el recuerdo es la forma de actualizar el presente. Entonces el presente recobra espíritu y fuerza a través del recuerdo. Por eso pensé que era muy importante retomar estas ideas del Ateneo en la actualidad para hacer del presente algo actualizado, llevarlo a otra dimensión pensante, ¿no? Y reflexiva. Habrá que Luis, sí, es interesante que bien señalabas, ¿no? Que el movimiento del Ateneo de la Juventud sí pretende desde la filosofía hacer frente a todo el ensamblaje del Estado en sus términos de política económica, educativa, y en ese sentido se reivindica un aspecto de la filosofía que de algún modo se había dejado de lado, que es que la filosofía de suyo tiene una función social, una función política, y de algún modo ellos tratan de recobrar esto y desde esa dimensión darle una actividad muy señalada al pensar filosófico, ¿no? Entre otros. Y además, y luego después también pues resulta que quedaron desbordados y arrastrados por la revolución, porque hay que decir que es una generación que no era homogénea por cuanto a sus filiaciones políticas, porque muchos se fueron, ¿verdad? Unos se fueron con Villa, por ejemplo, Martínez Guzmán, claro, ¿no? Muy señaladamente. Vasconcelos se fue con sí mismo. Se fue con Madero. Bueno, se fue con Madero y luego se fue consigo mismo. Y Antonio Caso como que no necesariamente se peleó tanto con Huerta. De hecho, no sé si ustedes corríjanme, no sé si de hecho fue funcionario en el brevísimo periodo de Huerta. Yo tengo más o menos noticia de ello. En fin, que no era un grupo homogéneo, sí, en el sentido, digamos, ya partidista, ¿no? Sí. No, claro, pero lo que ellos, entendían de suyo es que la filosofía no se debe alienar de la función pública, ¿no? Sino que debía participar de algún modo, pero conservando la autonomía de la filosofía, en el caso muy señalado de Antonio Caso, ¿no? O sea, sí había que insertarse insisto, en el aparato, claro, del Estado, pero conservando los principios del quehacer filosófico, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? No se vendieron en ese sentido. Sí, claro. ¿No? Hay un libro hermoso que me encontré en una librería de viejo, Gente de Letras, de Salvador Azuela, hijo de Mariano Azuela, y hay una parte en uno de sus textos, Evocación de González Martínez. Él aquí dice, en 1914 triunfa la revolución
Y al compás de ese triunfo también se da lo que él dice, digamos, termina el refinamiento afrancesado de las letras y las artes, que fue tan favorable a las normas estéticas del modernismo en un ambiente social de artificiosa elegancia. Entonces esto dice, ¿no?, que en 1914 se derroca, triunfa el constitucionalismo de Carranza, se derroca Huerta, pero también se da una ruptura, y entonces dice ahí Salvador Azuela, Antonio Caso y Enrique González Martínez asumen en aquella hora grávida una misión intelectual ilustre. A su empeño, esto un poco por lo que dices de Caso, Luis Fernando, a su empeño generoso, entregados a la custodia de los valores permanentes cuando los sacudimientos del naufragio no permitían todavía adentrarse en las perspectivas creadoras del futuro. Esta pareja de hombres excepcionales, Caso y González Martínez, asegura la continuidad de la cultura mexicana en el periodo tempestuoso entre el antiguo régimen y la revolución. Y luego viene lo interesante. Bueno, también eso es interesante. Dice, en medio de los amagos constantes que acarrea la lucha revolucionaria de las facciones, villistas, carrancistas, zapatistas y convencionistas, en los altos del Teatro Díaz de León de la Ciudad de México, en donde trabajaba la Universidad Popular en 1915, don Antonio Caso da la serie de conferencias cristianas, que serían después la base de su clásico, La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Claro. Sí, Pero bueno. aquí señala a Caso y González Martínez, digamos, como los eslabones de continuidad para que no se cayera la tradición de la cultura. Yo pienso que es importante filosofía, señalar que no solamente fueron homogéneos, no solamente no fueron homogéneos en su planteamiento político, tampoco lo fueron en su planteamiento filosófico. Eso también se puede evidenciar en la filosofía de Antonio Caso, pero también en la del propio José Vasconcelos. Unos reivindicaban la filosofía de Stirner y otros, como Caso, se oponían a las consecuencias de un planteamiento anarquista en una sociedad, ¿no?, como la mexicana de principios de siglo. Entonces eso también es importante mencionarlo, no teniendo una plataforma tampoco homogénea en cuanto al pensamiento filosófico se refiere, y esta riqueza y esta pluralidad pienso que fueron las condiciones que a su vez permitieron que el Ateneo como generación perdurara y no se tuviera solamente como identificada con una fecha emblemática, con 1909, sino que siguieran evolucionando a lo largo de la primera mitad del siglo XX mexicano. Sí, podemos tomar, digamos, dos elementos comunes o factores comunes, que sería el antipositivismo y el antiporfirismo. Ahí sí, a pesar de las distintas facciones, todos coincidían en el antiporfirismo, o sea, contra lo principal estaba el Ateneo, ¿no? Y justamente al dar en el clavo con su enemigo, por eso o sea, de acuerdo a eso llegó a ser trascendente en todo el siglo XX, ¿no? De hecho, Vasconcelos decía, nosotros fuimos en filosofía ateneístas, o más bien en cultura ateneístas y en política maderistas. O sea, fue digamos, los dos componentes que permitieron que se pudiera amalgamar, digamos, como generación. Y también recuerdo que en la correspondencia de Cosío Villegas con Alfonso Reyes hay una parte muy significativa y también, digamos, emotiva, porque bueno, sabemos todos que Cosío Villegas tenía un temperamento bastante peculiar, ¿verdad? Era un hombre de mucha furia, pero también de mucha desesperación, y esa desesperación se nota cuando, en una carta a Alfonso Reyes, porque uno de los frutos del Ateneo es la Casa de España y luego Colegio de México. Entonces se recordará que el primer presidente del Colegio de México fue Alfonso Reyes y luego lo sucede Cosío Villegas. Y entonces en una carta le dice Cosío Villegas a Reyes, le dice, usted y yo no somos iguales, porque aunque ustedes vivieron la revolución, el peso de la revolución cae sobre nosotros, o sea, sobre la generación siguiente. Y entonces la urgencia de nosotros por hacer cosas y hacer instituciones, por un poco estar a la altura de nuestros, ¿no?, de los gigantes sobre cuyos hombros estamos parados, es tremenda, ¿no? Y esto lo decía Cosío Villegas porque Reyes, ¿verdad?, como era, ¿verdad?, un griego, ahora que veía las cosas a una distancia, ¿verdad?, de años, como que tenía mucho sosiego, y entonces el Colegio de México con Alfonso Reyes era una cosa más intelectual, humanista, y Cosío Villegas tuvo la urgencia de decir, no, el Colegio de México tiene que formar funcionarios de alto nivel para construir el Estado postrevolucionario, ¿no? Claro. Entonces ahí un poco una de las secuelas de lo que esta generación, yo creo que sin darse mucha cuenta, hicieron, ¿no? Claro, yo quisiera quedarme un poco con lo que señalabas de don Antonio Caso, porque es interesante, ¿no? En el contexto de la revolución y de cualquier revolución radical, como fue la que hubo en este país,
siempre hay una especie de crisis de valores, crisis de orientaciones, y finalmente, otra vez, un poco el papel de la filosofía es ese, ¿no? O sea, tratar de no dejarse sobreabundar por el presente, sino siempre mirar un poco al porvenir, ¿no? Y yo creo que, digo, no solamente en el caso de don Antonio Caso, sino de todos los ateneístas, sí siempre fue una mirada esperanzadora de que esto debía apuntar a buen término, ¿no? O sea, de que la transformación a través de la revolución debe apuntar pues hacia la creación de un auténtico Estado mexicano, ¿no? Fundado sobre bases sólidas, sobre bases fuertes, ¿no? Que solamente pueden provenir de las más altas creaciones del espíritu humano, como son la filosofía, la literatura, la poesía, la historia. Sí, sobre todo lo que se valora de esta generación es que se atrevieron a pensar la crisis de su momento histórico, la crisis de su presente, a través de las formas en las que se manifestaba, ¿no? Todo este positivismo ya periclitado, que a su vez era el sustento ideológico de un régimen que ya no daba para más, que se encontraba agotado, y ellos tuvieron la audacia de pensar esa crisis y de proponer, de gestionar ese tipo de alternativas, desde el presente, pero también, como señala Luis Fernando, mirando hacia el futuro de lo que a la tarea que todavía faltaba o quedaba pendiente por realizar en México, y que fue una labor titánica y formidable. Y por eso mismo nosotros, en tanto filósofos, de alguna manera estudiosos de la filosofía, no podríamos pensar ya nuestra actividad, nuestra práctica, sin estas aportaciones, tanto en cuanto a obras se refiere, como aportaciones institucionales que generaron un entramado cultural del cual somos ahora nosotros los principales beneficiarios, ¿no? Claro. Definitivamente. Sí. Bueno, yo quisiera también... Creo que su legado no se reduce, por ejemplo, al Colegio de México, sino a tanto un nivel espiritual como un nivel material, ¿no? O sea, en el nivel material tenemos el ejemplo de la Universidad Popular, esta edición más económica de libros que hizo Vasconcelos, de todos los clásicos que llegaban por toda la República, ¿no? Ahora no encuentras ni un libro fuera, en provincia es raro, ¿no? Y sobre todo esos precios y tan accesibles. También la Escuela de Altos Estudios, que es después Facultad de Filosofía y Letras. Y sobre todo a mí lo que me interesa muchísimo es que la filosofía, el arte y la literatura antes eran vistos como un pasatiempo, alguna diversión, como un lujo. Incluso como un lujo. Y dijeron, no, esto es serio, ¿no? Se puede hacer de esto una vocación y una forma de vida. Y además no solo que sirva al individuo, sino a la sociedad entera, ¿no? Como formadora de un pueblo y de una conciencia. Entonces creo que su legado se puede ver en todas partes todavía. Sí, el objetivo, como dice Federica, y de acuerdo con José Vasconcelos, era darle forma social a un pensamiento. De hecho, cuenta aquí Salvador Azuela también pero no creo que es en sino en la campaña, ¿cómo se llama? La época Vasconcelos, el libro que escribió sobre su vida en el vasconcelismo, cuando recuerda que Adolfo de la Huerta nombra a Vasconcelos rector de la universidad, y entonces en su discurso lo primero que hizo fue hablar de Beethoven, pero como inspirándose en Beethoven para atraer a la juventud, y él decía, yo no voy a ser aquí un rector que va a estar revisando papeles y, digamos, revisando calendarios de profesores, sino traer la revolución a la universidad, decía. Sí, dice también Vasconcelos en ese mismo discurso, o sea, ahí es donde se está gestando qué va a ser el papel de la universidad, que creo que ya se ha olvidado. Dice, aquí no estoy para servir a la universidad no necesita mis servicios, la universidad está para servir a México, así que todos a trabajar, ¿no? Entonces quiso, hacer de la universidad, darle una proyección, ¿no? Fuera, en lugar de encerrarla como rector, y a pesar de que fue muy poco tiempo, ¿no? Rector. Duró... Pues creo casi un año, si no es que a lo mucho un año. Y aún así en ese corto periodo de tiempo, pues su gestión fue definitiva, claro, ¿no? Además de que se le dio el lema a la universidad de por mi raza daré el espíritu, se implementaron una serie de actividades, se consolidaron también otras, y sobre todo pues marcó la pauta de las gestiones futuras que debería llevar la universidad, no reduciéndose a este papel burocrático, sino tener esta función social de brindar educación, cultura al pueblo de México. Un proyecto de Universidad Nacional. Ahora yo lo que veo, de hecho es algo que hemos tratado en los otros programas dedicados a la filosofía. Habría que explicar, ¿verdad?, con detalle, ¿verdad?, desmenuzadamente qué es lo que ha sucedido, pero yo lo que sí advierto de manera inmediata
y un poco a esa advertencia obedece cómo queremos organizar programas como este, es lo que recordarás, Alfonso, el hecho de que ahora, digamos, pues nadie habla desde la filosofía y como que las categorías y las coordenadas, digamos, del discurso político, cuando hay algo de discurso político, porque también hay mucha basura, pero cuando hay algo, ya está ahora hecho sobre todo desde las ciencias sociales. Pero ya prácticamente yo en los paneles de discusión, etcétera, ya casi nunca se ve ni a filósofos ni a historiadores. Entonces eso obedece a algo, porque si tú analizas, si tú ves los que, no nada más los que leían a Platón o a Kierkegaard o a Kant, sino los que hacían política, como Martín Luis Guzmán, Vasconcelos o quien quieran, los miembros de esa generación, ellos estaban, digamos, estaban en una plataforma filosófica y desde ahí estaban actuando, ahora no. Claro, a mí me parece que hay que observar una cosa, ¿no? O sea, si bien el Ateneo de la Juventud es el fundamento de lo que será el despliegue de la cultura en la historia de México, esto no quiere decir que este tipo de movimientos realmente tengan un éxito, digamos, inmediato, claro, en la historia, ¿no? Hay que Luis, perdón, sí, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer un corte, vale, nos quedamos contigo y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos hablando sobre el Ateneo de la Juventud y sobre el nuevo Ateneo y el espíritu del Ateneo, una nueva generación que desde la Facultad de Filosofía está rescatando la tradición. Nos quedamos con Luis. Sí, retomo un poco, ¿no? Sí. Señalaba que este tipo de movimientos como los del Ateneo de la Juventud y cualquier tipo de generación que implique un movimiento profundo en la cultura, no tiene necesariamente una repercusión inmediata y además ni siquiera precisa de algo así como un éxito, ¿no? De algún modo siempre son guiños, siempre son indicaciones de que en última instancia hay cosas que hay que pensar desde su fundamento. Y esto que señalabas de cómo en los distintos foros no se escucha la voz del filósofo, del filósofo de la historia o el historiador, yo creo que se debe al hecho de que de algún modo el positivismo no es algo que quede superado de una vez por todas, va a seguir imperando y quizás por la necesidad de que las mismas ciencias tienen que progresar. Sin embargo, yo creo que sí debemos tener presente que no es el único modo de abordar los problemas de la realidad y de además ni siquiera el fundamental. Porque toda ciencia positiva, como es sociología, psicología, lo que sea, debe asumir desde el principio que es una ciencia que está enfocada solamente en una parcela de la realidad y que no enfoca la realidad en su totalidad, cosa que sí es función de la filosofía. Entonces yo creo que en ese sentido, digo, si no se ve ahorita un éxito de la filosofía, y quizás nunca se vea, bueno, esto no nos debe escandalizar para decir, entonces la filosofía ya no sirve. No, al contrario, debemos volvernos a preguntar en qué medida y hasta qué punto puede la filosofía, en efecto, tener una repercusión seria en nuestra concepción de la realidad. Y esto se conecta con lo del programa que hicimos, bueno, ya hace varios meses, con Alfonso, con Gabriel Vargas Lozano, y no recuerdo con quién más. Con David Gómez Arredondo. Con David Gómez, sobre la reforma reformas al plan de estudios del bachillerato, en el que nacional. Extirparon o querían extirpar, no sé qué pasó al final. Suprimir la obligatoriedad. Suprimieron la filosofía, ¿no? Pero todavía se mantiene ahí en un estado de ambigüedad, ¿no? Todavía no han sido suficientemente claros la Secretaría de Educación Pública respecto a restituirle esta obligatoriedad a la materia de filosofía, a la asignatura de filosofía en el plan de estudios del bachillerato nacional. Y bueno, todas estas tentativas de suprimirlas o de al menos minusvalorar la importancia que tiene, pues nos deben volver a nosotros a detonar una reflexión en torno a la importancia, a la esencia misma de la práctica filosófica. Como señalaba Luis, en efecto, los positivismos se están reformulando. Ahora la nueva manifestación de estos son lo que tú mencionas, de todas estas ciencias sociales, la antropología, la sociología, y ante eso se les dibuja una plataforma filosófica, en buena medida porque no se ha tenido hasta el momento un movimiento con la misma naturaleza,
con las mismas características del Ateneo de la Juventud, pero que desde luego tiene que ser replanteado bajo las coordenadas de nuestro presente, pero también tomando en cuenta lo que ellos avanzaron en la primera mitad del siglo pasado. Porque luego lo que sucede es lo siguiente, porque se habla, por ejemplo, de la tecnocracia, de los neopositivistas, y entonces contra ellos se reacciona, ¿verdad? Los neoliberales, la tecnocracia neoliberal, etcétera. Pero, digamos, como un reflejo del nuevo positivismo. Pero también eso se manifiesta en lo que se considera también como nuevos movimientos sociales, movimientos de izquierda, es decir, tanta ultra especialización existe en un economista del ITAM, ¿verdad? Que quiere deshacer el Estado, como la especialización del antropólogo activista, ¿verdad? Que está estudiando alguna digamos, algún grupo étnico donde sea, y está sumido en toda la ideología indigenista, y no puede ver, digamos, la perspectiva, o por lo menos la crítica a ambos se tiene que hacer de la filosofía, pero a los dos. Claro. Ese es el asunto. Sí, el punto es que esto no puede, o sea, el discurso científico, el discurso de análisis de la realidad no puede caer en una reivindicación de las minorías, ¿no? O sea, siempre hay que esforzarse en la medida de lo posible por tratar de ver el asunto en conjunto, porque si nos quedamos en detallitos, pues de repente la discusión se puede perder y quizás por mero interés o por mera curiosidad, y el punto es que el análisis científico de la realidad, y con esto quiero decir en alguna medida que la filosofía es un análisis científico de la realidad, no positivista, sí debe tratar de poner su mirada en la totalidad de las cosas, ¿no? Sí, por otra parte, retomando una idea que dijo Poncho de que se reformulan los positivismos, antes, por ejemplo, estaba prohibida la filosofía. Luego, gracias al Ateneo, o sea, constitucionalmente no era legal, digamos, dar clases de filosofía, y por eso pues no existía la carrera. Todos los ateneístas estudiaron Derecho, por ejemplo, claro, bueno, sí. La mayoría, ¿no? Y eran autodidactas. O sea, no había humanidades. Y ahora, qué raro, ¿no? Curiosamente se precisa de un Ateneo, a pesar de que ya no tenemos esos obstáculos. Exacto. Quiere decir que en la propia universidad no está pasando nada, más bien, ¿no? Entonces, no es que yo me quiera poner en contra de la academia o de la universidad, sino más bien decirle a la universidad: despierta y ábrete al mundo, ¿no? Porque entre más se cierre, entonces las ciencias sociales acaparan, digamos, la realidad política y social de un país, en lugar de que la filosofía, que aunque sus éxitos se postergan muchísimo, son más fecundos para un país, ¿no? Para un pueblo. Entonces, ese tipo de paradojas aparecen también la otra vez me contaba un amigo de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y entonces me dice: no, pues es que estoy poniéndome de acuerdo con unos amigos a ver si hacemos un seminario de lectura en plan, ¿verdad?, no curricular, fuera de currículum, sobre pensamiento latinoamericano. Y entonces yo digo, ¿pero cómo? Pero no es de Facultad Latinoamericana de Ciencias. Entonces, ¿qué estudian ahí, verdad? Ajá. Pues evidentemente lo que estudian no son ciencias sociales norteamericanas. Claro. Precisamente. Políticas públicas. Entonces ya todo ha llegado a un grado, digamos, de burocratización y de influencia de ciencias sociales, sobre todo norteamericanas, que tienes ya en una facultad latinoamericana de ciencias sociales a un grupo, ¿verdad?, ahí en plan subversivo que quiere leer, yo qué sé, ¿verdad?, a Mariátegui o a Reyes o lo que sea, ¿verdad?, porque ya no está dentro de sus planes, algo está pasando ahí, ¿no? Ahora, eso se da no solamente a nivel, digamos, de la discusión entre distintas ciencias, ¿no?, sino se da también al interior de las propias ciencias. Es decir, en la filosofía sucede, y eso se puede ver claramente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de que el analítico no tiene discusión frontal con el fenomenólogo, y el hermeneuta no la tiene confrontada con el medievalista de una determinada tendencia, y eso... Y en la filosofía de la liberación los odia a todos. Exactamente, ¿no? Entonces, esto se convierte en... Yo me quedo en mi discurso, me quedo en mi metodología, y de repente olvidamos el problema, ¿no? De repente todo se queda en una discusión de quién tiene el mejor punto de vista, o qué punto de vista es el que parece abarcar más de todos, ¿no? Cuando en realidad el asunto de la filosofía, y insisto, de cualquier quehacer humano es uno, ¿no? El punto de mira, el objeto es uno, y a partir de eso, digo, creo que de antemano está dado el punto de acuerdo de discusión para discutir sobre al menos lo mismo, ¿no? Y no caer en ciertas particularidades
particularidades que de repente acaban por obstaculizar y además por disgregar y poner en crisis a la filosofía, ¿no? En una crisis que además quizás ni siquiera le sea inherente, ¿no? Claro. O sea, se le impone esa crisis a la filosofía por esta falta de apertura, ¿no? Hablemos un poco de el ciclo de conferencias que organizaron ustedes. ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cómo estuvo? Bueno, de estudiantes participó aquí Alfonso Vázquez, Luis Fernando, Rodrigo Palomar, Mauro González, Federica González, Carlos Vargas, su servidora Carlos Vargas y también Ismael. Yo mismo. Ismael Carballo, Raúl Trejo, que es de Chiapas, Alicia Reyes, nieta de Alfonso Reyes. Se planeaba que estuviera Capistrán, Miguel Capistrán, pero no pudo, y también se planeaba que estuviera Héctor Vasconcelos, pero en su lugar tuvimos a Javier Guzmán, un historiador que dio una plática muy interesante sobre, pues en general, qué es el Ateneo. Y Pavel Granados. Y Pavel Granados también sobre Antonio Caso. Yo lo que recuerdo con mucho, me gustó mucho lo que dijo doña Alicia Reyes en la clausura, cuando recordó la recomendación que siempre le hizo su abuelo don Alfonso Reyes, y que le decía, cuando vayas al museo no pongas cara de museo, cuando vayas al cine no pongas cara de cine, cuando vayas a la ópera no pongas cara de ópera, es decir, no vayas de ignorante pretencioso, ¿verdad? Que es un poco lo que luego sucede, ¿verdad? El ignorante pretencioso, ¿verdad? Que dice, uy, qué interesante, y no entendió nada, no le gustó nada. Un poco esta idea de la virtud del desinterés que tenía los del Ateneo y de la autenticidad digamos, de la vida intelectual, que un poco en el sentido aristotélico de la vida teórica como la única vía a la felicidad genuina, ¿no? Y como un dejarse sorprender por las cosas, ¿no? O sea, porque si uno va como con la pretensión de ya saber de lo que se trata, pues bueno, creo que pues lo único que puedes hacer es medio analizar y desmembrar, pero de repente quizás el detalle se percibe precisamente cuando uno no tiene una preconcepción o un prejuicio frente a las cosas que está atendiendo en términos, digamos, otra vez de arte y así, sino que uno se presenta, como dices, desinteresadamente y además esperando que le sorprenda, ¿no? O sea, quizás, y que es, insisto, como bien dices, principio de la vida teórica, ¿no? Claro. Desde luego, y que además es una actitud vital que también iba en contra de esos principios del positivismo como la utilidad, el cálculo, el interés, y que ellos lo llevaron de manera radical a la vida cotidiana y a la propia actitud vital, ¿no? De dejarse asombrar por el mundo, por la realidad, por todas estas manifestaciones de la cultura, ¿no? Entonces en ese sentido fueron congruentes y llevaron la teoría también a la práctica, ¿no? De manera genuina. O recuperaron el carácter práctico de la propia teoría, ¿no? Claro. En lugar de hacer esta separación. Sí. Y por otro lado, hablando del desinterés que hablaba Poncho, ellos crean entre todos, acuñan un concepto que se llama atélico, ¿no? Que significa aquello o aquella actividad, bueno, viene de telos, fin, o sea, sin fin, ¿no? Entonces aquello que no tiene fin o no tiene finalidad, aquello que se hace gratuitamente, ¿no? Y que se explica por sí mismo, digamos. Exacto, claro. Pero eso es importantísimo después porque Vasconcelos va desarrollando este concepto en su filosofía para llegar a decir, el hombre vale por sí mismo, el hombre es el mismo atélico, ¿no? No necesita proyectar un producto, por ejemplo, o proyectar algo más allá de él que su propia existencia. Ahora, claro, esto del atélico es un poco una reacción frente, otra vez, al positivismo, que había entendido que el fin es solamente lo utilitario, lo productivo, ¿no? Entonces, un modo de resistencia es precisamente decir, bueno, no hay que hacer las cosas porque nos tengan un rendimiento inmediato, concreto, ¿no? Digamos. Sino quizás por un interés genuino, un interés que no está dirigido a obtener alguna ganancia, sino simple y sencillamente que se agota ya en la propia búsqueda, en el propio intento de llevarlo a cabo, ¿no? Un fin en sí mismo, no más allá de una finalidad en tanto medio que pueda reportar otro tipo de beneficio, ¿no? Material, concreto. ¿Por qué no hablamos un poco de las intervenciones de cada uno de ustedes? Por ejemplo, Federica, tú dedicaste precisamente a Vasconcelos. Sí, bueno, yo traté sobre la estética de Vasconcelos. El título de mi ponencia fue La comunión de lo diverso. Suena muy, digamos, abstracto, pero en realidad yo me refiero a través de este título cómo comulga la individualidad del hombre, o como le llama Vasconcelos, el drama de cada punto de luz en la inmensidad de la noche. Entonces dije, ¿cómo hacer que el hombre valga, ¿no? Frente a una multiplicidad infinita?
Entonces dice Vasconcelos, el único modo es a través de toda actividad atélica. Precisamente De lo atélico, ¿no? Es decir, a través del recuerdo, del pensamiento, del arte, de la literatura. Todas estas maneras son las únicas en las que el hombre puede repercutir en el universo entero, ¿no? Y más o menos ese fue el tema de mi conferencia. Luis. Yo trabajé, el título de la ponencia era El Ateneo de la Juventud como expresión esencial de la filosofía, y tenía dos momentos, ¿no? En el primero se trataba de ganar o de aclarar de algún modo cuál es la esencia de la filosofía y en qué medida la existencia del hombre debe de algún modo orientarse a este tipo de inquietudes, y en la segunda parte desarrollé precisamente cómo podíamos entender que la expresión Ateneo de la Juventud nombraba propiamente cuál es la actividad de la filosofía, y esto a partir de una cita del discurso inaugural que dio Hegel cuando llegó a Berlín a dar sus cátedras de ciencia de la lógica, en el que señalaba precisamente que él apelaba a la juventud por ser la época feliz de la vida, ¿no? Y época feliz de la vida en el sentido de que era esa época en la que no tenemos prejuicios, precisamente que es la época en la que nos sorprenden las cosas y en las que nos podemos apasionar por las cosas, ¿no? Entonces, después de eso agregué este elemento de que aquello que verdaderamente apasionaba en el fondo de la existencia del hombre era el saber, y en este sentido el Ateneo de la Juventud era este apasionamiento por la verdad y por el saber, ¿no? Vamos a quedarnos, ahora hablamos con Alfonso, vamos a hacer otro corte más y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando sobre el Ateneo de la Juventud y la nueva generación de ateneístas. Nos quedamos con Alfonso. ¿Sobre qué versó tu intervención, Alfonso? Bueno, mi ponencia se tituló Las tareas de la filosofía en el presente, y sobre todo la idea era pensar el legado de los ateneístas, pero también reflexionar sobre la crisis de nuestro propio presente y tratar de, a partir de esas condiciones, indicar cuál es propiamente la función que debería desarrollar la filosofía para llevar a cabo ese tipo de acometidas. En fin, revisar a 100 años de distancia la manera en la que el Ateneo pensó su propio momento histórico, pensó su propia crisis, y nosotros a través de ese ejemplo plantear las coordenadas para una reflexión adecuada. Básicamente ese fue el eje de mi intervención. El propósito es que después a lo mejor estas actas, tal como aquí están las conferencias del Ateneo de la Juventud editadas por la UNAM, pues a ver si en algún momento se editan las actas de las nuevos ciclos de conferencias, ¿no? Pues, ojalá. Esperemos que se es el siguiente paso, digamos. Es el siguiente paso. A ver qué hacemos al respecto. Hay una parte aquí en la correspondencia de Alfonso Reyes con Pedro Enrique Sureña, edición de José Luis Martínez. Una parte me parece muy interesante lo que dice aquí, es el estudio introductorio de José Luis Martínez. Y entonces dice, el estilo personal de formar, se inspira José Luis Martínez en el texto de José Villegas, el estilo personal de gobernar, ¿verdad? Y entonces dice José Luis Martínez, Pedro Enrique Sureña estaba persuadido de que ninguna obra intelectual es producto exclusivamente individual, ni tampoco social, sino que es obra de un pequeño grupo que vive en alta tensión intelectual, de un grupo muy unido que se ve todos los días por horas y trabaja en todo activamente. Así había ocurrido en los días halcyoneos de México entre 1907 y 1910, y cuando quiso Enrique Sureña repetir la fórmula en La Habana con José María Chacón y Calvo, Francisco José Castellanos, Luis Baralt, Gustavo Sánchez Galarraga y Mariano Bull, el plan no funcionó por motivos circunstanciales. ¿Por qué tuvo éxito en México?, se pregunta José Luis Martínez. En primer lugar, por la existencia de un grupo central y otro periférico, de latente calidad intelectual. Enrique Sureña, Caso, Acevedo, Reyes, Gómez Robelo en el grupo central, al cual se agregó luego Torri. Y en el periférico, según José Luis Martínez,
Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Cravioto, Eduardo Colín, Carlos González Peña, Mariano Silva y Aceves, y aún como aliados ocasionales, Roberto Argüelles Bringas, Luis Castillo Ledón, Isidro Favela, Nemesio García Naranjo, Rafael López, Manuel de la Parra y Genaro Fernández MacGregor. Más o menos esto era un poco lo que pasaba en esos años. Bueno, lo que sucede es que en los comienzos Vasconcelos aún no pertenecía, por ejemplo, a la Sociedad de Conferencias. La Sociedad de Conferencias es 1907. Él se une ya 1909-10, ¿no? Pero él después ya fue el grupo central, ¿no? Y el que pasó del Ateneo de la Juventud al Ateneo de México. Exacto. Y el que fundó la Universidad Popular. Sí, o sea, claro. Cuando él fue presidente del Ateneo, fue cuando se funda la Universidad Popular. Es el que tenía una visión más práctica, ¿no? Claro. Que quería encarnar literalmente su pensar. Que ahorita en el corte hablábamos precisamente de lo que acuña, me imagino que fue Reyes el que lo acuñó, lo que llamó desesperación vasconcélica, porque en la correspondencia de Vasconcelos, de Alfonso Reyes y Martínez Guzmán, en algún momento, no sé qué angustia le transmitió Martínez Guzmán a Reyes, y entonces le dice Reyes en la carta que no te dejes atrapar por la desesperación vasconcélica, que un poco después me parece que ese propósito o que esa tensión intelectual o práctica es la que se reproduce después en Cosío Villegas, que también es otro personaje, ¿no? por hacer cosas y crear instituciones y no dejar, como que todo el tiempo era tiempo de inminente, ¿no? De algo tenía que hacerse siempre. Claro, lo que pasa es que otra vez, ¿no? O sea, es muy fácil cuando uno, con el paso del tiempo, con el paso de los estudios, se va posicionando, pues quedarse uno en el lugar cómodo, ¿no? Del catedrático, con su plaza de tiempo completo, y todo esto se reduce quizás a la producción de libros, a tener tus clases, comidas, cenas, pero en última instancia me parece que lo ejemplar de estos hombres es que dijeron, no, además de esto, o sea, esto tiene que tener un alcance de formación de personas, ¿no? Claro. Una formación itinerante, ¿no? Digo, la creación de la Universidad Popular es un claro ejemplo de eso, ¿no? Además de que, y tampoco estaban contra eso que comentas tú, pero también contra el otro que era la vida bohemia. Claro. Ellos estaban en contra, no necesariamente todos, porque hay uno que murió, de hecho, mal, no sé si fue, no me acuerdo si Cravioto. Gómez Robelo puede ser. O no sé si Cravioto o Acevedo. En fin, Acevedo me parece, ¿verdad? La vida bohemia lo desbordó. Pero el propósito precisamente de Enrique Sureña y de Reyes era un programa de estudio riguroso, claro. O sea, no bohemio ni diletante, sino riguroso. Pero claro. Te interrumpí, ¿sí? No, claro, y o sea, yo creo que marcha en ese sentido el asunto, ¿no? O sea, no se trata solamente de llegar y quedarse en la posición que uno puede llegar a tener en cualquier tipo de institución de educación superior, sino finalmente elaborar proyectos a través de los cuales precisamente se haga un estudio riguroso, ¿no? O sea, se ponga en práctica una meditación seria y profunda de los asuntos fundamentales, ¿no? Tanto del presente como, digo, de estas ideas que atraviesan cualquier época y siguen siendo objeto de cuestionamiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hincar el diente un poco, ¿no? Y un poco el intento de estas conferencias del espíritu del Ateneo es precisamente no por despecho de la facultad, sino precisamente para abrir un espacio, porque finalmente, digo, creo que los tres, los cuatro, todos los que formamos parte del ciclo de conferencias, pues llevamos con mucho cariño el nombre de la universidad, ¿no? Pero precisamente es que la universidad, a través de nosotros, abra esos espacios, ¿no? O sea, sí decirle a la universidad, pero también nosotros hacerlo, ¿no? Claro. En la medida de lo posible. Sí, y sobre todo, bueno, fue una generación que tenía suficientemente desarrollada la conciencia de la carencia, de las carencias que presentaba en ese momento nuestro país y que se abría un horizonte del que todo estaba por hacerse. Ahora quizá no todo esté por hacerse nuevamente. Tenemos instituciones, tenemos una universidad, tenemos una facultad de filosofía y letras, programas de maestría, de doctorado, pero se tiene que replantear la relación de la filosofía con la sociedad y sobre todo reformular la manera en la que está llevando a cabo el trabajo académico, el trabajo institucional, que tiene que ver más íntimamente con la filosofía. Eso que comentas es muy importante. Yo no recuerdo dónde leí que era, me parece, creo que de hecho está en las memorias de Cosío Villegas cuando dice que
que Palma Guillén y Samuel Ramos fueron, creo que, los primeros estudiantes que se titulan de filosofía. Y entonces José Villegas señalaba el hecho de que, pues, yo que sé, leer a Hegel o a Kant era algo totalmente inusitado, era muy difícil, tenía que ser seguramente en alemán, no había traducciones. No se diga, por ejemplo, con el marxismo. Revueltas, por otro lado, hablaba de que las traducciones de marxismo era muy difícil conseguirlas, etcétera. Y lo que pasa ahora, pues, es que todo está a la disposición, ¿verdad? Hegel, Kant, Marx, lo que se quiera. El problema es que ya no se lee. Claro, y el problema es que tampoco no hay una posición frente a esa tradición, frente a se esa olvida. Yo recuerdo, hay una anécdota que cuenta Gustavo Bueno en una entrevista que le hace en el 78. Y es muy singular la entrevista porque en el 78, a unos años de la muerte de Franco, y entonces lo entrevista a Fernando Sánchez Dragó, lo entrevista a Gustavo Bueno, y entonces Gustavo le hace una pregunta. Creo que Bueno menciona a la escolástica, ¿no? Dice algo de la escolástica y entonces le dice a Sánchez Dragó, por cierto, ahora que menciona, ¿qué ha pasado con la escolástica? ¿Cómo van las cosas? Y entonces dice, bueno, no, pues es que pues ya no se lee nada. Lo mismo pasa con el marxismo, dice, porque aquí, durante el franquismo, los libros de marxismo existían, estaban en los anaqueles, en las bibliotecas, dice, bueno, ¿no? Pero nada más que estaban abajo. No estaban a lo mejor a la vista, pero estaban abajo. Y dice, pero la gente los leía. Y ahora que ya se vive en libertad, siguen ahí por pura inercia, pero ya nadie los lee. Porque a nadie le importa. Ya, porque luego mucha gente dice, bueno, la libertad, pero ¿la libertad para qué, señor mío? Porque no es la libertad para nada, ¿verdad? La libertad sin contenido, ¿verdad? Sí. No, claro, digo, ahí me acuerdo que Jaspers, en su tratado de la fe filosófica ante la revelación, en el contexto todavía de la reconstitución de Europa después de la guerra, planteaba que no hay libertad sin autoridad, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental. O sea, para poder ejercer libertad siempre hay que tener como un referente de qué se quiere liberar uno, qué es lo que uno quiere superar a través de la acción libre, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante que la libertad vacía de contenidos, que es sin ningún tipo de referente, sin ningún frente de lucha, pues se torna en algo quimérico, ¿no? Claro. O sea, el hombre, incluso, decía Dostoyevsky, desespera ante su libertad, y en la reconstrucción de la segunda venida de Cristo a la tierra en los hermanos Karamazov, el inquisidor dice, precisamente porque los hombres no saben qué hacer con su libertad, regresarán a los brazos de la iglesia, ¿no? Volverán a entregarnos su libertad. Pero es un poco esta cuestión. Esa dialéctica, claro. A mí me parece muy importante, de hecho, en esto que dices porque ahora que cada vez son más los analistas jóvenes, ¿verdad?, de la política, que están en otros foros, no necesariamente Capital 21, sino, ¿verdad?, en la Televisa, etcétera, TV Azteca. Y ahora hay un nuevo canal de Televisa, ¿verdad? Y entonces, en fin, hay muchos jóvenes, ¿verdad?, impetuosos, ¿verdad?, pero no tienen referentes intelectuales, no conocen su tradición. Y a mí me da la impresión siempre, y esto lo digo conectando con aquello que decía de que ahora las ciencias sociales son la plataforma desde las que se analizan las cuestiones del presente. Lo que yo le advierto es que pareciera que no sé ustedes, cada que hay un foro de debate o una mesa de análisis en la televisión, parece que están aislados en el presente, como, ¿no? Es como un presente perpetuo, no hay ninguna... Un presente muerto, más muerto que el pasado. Sí, es el presente, pienso que es una mera coyuntura, ¿no? Es la coyuntura, esa es la categoría, ¿no? Y ya no hay ninguna como apoyatura a ninguna tradición de ningún tipo, la que sea, puede ser la que sea, marxista, vasconcelista, la que se quiera, cristiana, lo que sea, ya no hay ninguna. Y eso me parece bastante lamentable porque... Sí, es un análisis dérmico, ¿no? Sí, están efecto, en la ¿no? superficie. Así es, sí. Y por ejemplo, yo lo que vi, esto lo comentaba con otro amigo, yo lo que veo es que hay una generación conocida por todos de analistas. Héctor Aguilar Camín, Lorenzo Meyer, en fin, esa generación. Y viene una nueva generación de jóvenes un poco de la mía, de nuestra generación. Y un amigo me decía, mira, coincidamos o no con uno o con otro, se coincida o no nos guste lo que diga Aguilar Camín o Lorenzo Meyer, que sí nos gusta mucho lo que dice, etcétera, dice, por lo menos ellos tienen obra escrita, tienen obra, no tienen libros publicados, sobre todo trabajo de historia. Ahora los nuevos analistas, los de moda, no tienen obra de nada, es puro análisis de coyuntura totalmente, como dices, epidérmico en la superficie, ¿verdad? Y bueno, ahí es un problema, porque, y aquí me parece muy destacable lo que por ejemplo hizo Federica en el ciclo de conferencias, que fue, por un lado, retomar evidentemente los autores leídos por el Ateneo de la Juventud, ¿verdad? Desde la tradición greco-latina, escolásticos hasta modernos, ¿no?
pero también la conferencia de Federica ya fue sobre Vasconcelos. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, así como Caso habló sobre Stirner o Nietzsche o Vasconcelos sobre Bergson o Poincaré, Federica ya habló sobre Vasconcelos y entonces ahí ya está incorporado a una tradición en el 2010 fundamental que fue la de Caso y Vasconcelos. Eso me pareció muy... Sí, porque yo vi que, o sea, no basta la lectura y que haya libros traducidos en México, Claro. sino que primer paso para la creación de una conciencia popular o colectiva, pensadores en un país. Pero no basta, se tiene que escuchar al pensador de México, ¿no? Si no, no tiene sentido que, sí, ahí está Vasconcelos, ahí está Caso, sí, pero hay que escucharlos, ¿qué tienen que decir desde nuestra propia condición, pues, común, ¿no?, mexicana? Y traerlos, digamos, para analizar el presente, digamos, de una manera química, digamos, orgánica, incorporarlos, porque... Vital. Vital, claro, porque puede haber, digamos, coloquios de historiadores sobre Vasconcelos en su tiempo, ¿no? Claro. Pero no incorporados, digamos, al presente, que es lo más difícil luego de lograr. Claro. Digo, es asunto de que, o sea, con lo que dice Federica me parece tampoco se trata de decir que esa es la filosofía mexicana, no, sino que son precisamente los pensadores que desde nuestra historia, Claro. desde los problemas que hemos enfrentado en todos los niveles, tuvieron el valor de decir, bueno, vamos por acá, ¿no? Vamos a hacer esto y hay que pensar la realidad de este modo, ¿no? Y en ese sentido no solamente se incorporan a una tradición de filosofía en México, sino a la tradición de la filosofía de suyo, ¿no? Claro, claro. Que viene desde los griegos y que, bueno, pues, tratamos de que todavía esté presente, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo importante, que los ateneístas reconocen que quizás aún antes de una filosofía mexicana hay que incorporarse a la tradición propia de la filosofía, ¿no? Claro. Y en ese sentido es que llegan a tener cierta resonancia sus voces, incluso en nuestro presente. Eso es. ¿no? Nos queda un minuto más o menos. Nada más les pediría pues un comentario final, una última consigna. No, pues solamente agradecer el espacio, Ismael. La idea es continuar con este tipo de actividades en este año, que se celebra no sé qué se celebra exactamente, pero que es emblemático, ¿no?, por los 200 años de la Nación Mexicana, pero va a ser esta revisión crítica. Queremos hacer un siguiente coloquio que tenga por título Pensar la Revolución. Entonces también queremos integrar a más jóvenes pensadores para que se den a la tarea de reflexionar sobre este tipo de temas. Yo creo que publicaremos toda la convocatoria en el espacio que ya tenemos en este asunto del Facebook, que se llama El Espíritu del Ateneo. Yo creo que sí publicaremos alguna especie de convocatoria y tratarlo de abrir un poco más, ¿no? Que no se quede esto solamente nosotros, sino que quizás personas que tengan este interés, pues envíen algo y a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, yo quiero exhortar a todos los que estén escuchando a una lectura de los ateneístas mexicanos, y no solamente para la curiosidad o la cultura, ¿no?, sino para que si México realmente quiere tener pensadores, si quiere hablar de filosofía mexicana, primero sea México, ¿no?, primero sea un país, y solamente puede ser un país si retoma a su propio pensamiento. Y bueno, eso es todo. Ahorita me acuerdo, para cerrar, de lo que les dijo a Vasconcelos cuando explicó el lema de la universidad, por mi raza el espíritu, y entonces yo diría que hay que retomar este pendón, que es un airón de combate, decía Vasconcelos, él se refería por mi raza el espíritu, retomarlo como un airón de combate y plantarlo en la trinchera más expuesta bajo el fuego tupido de la metralla. Así decía sobre el lema de la universidad. Lo mismo hay que hacer con el espíritu del Ateneo. Muy bien, pues esto fue Plaza de Armas, nos vemos la próxima. Hasta pronto. Thank you.